Bien, pues de regreso en 24 horas para contarles de este movimiento telúrico que se sintió aproximadamente hace 1 minuto y medio, 2 minutos atrás. Revisando, por supuesto, lo que entrega sismología, de momento no hay una confirmación de la magnitud o intensidad de este movimiento, pero Constanza, por lo que nosotros estábamos acá en el estudio, probablemente un poquito más de 5 o por ahí, ¿no? Eso es lo que, digamos, con la experiencia que uno muy tiene, estimativamente. muy estimativo, porque no hay información todavía en sismología, lo habrá en cualquier momento, obviamente, pero aquí, claro, acá en el estudio uno siente y uno puede ver cómo va subiendo la intensidad por el movimiento de los focos. Partió como un temblor suave y después de unos segundos empezó a tener una mayor intensidad, y eso aquí por lo menos se reflejó con el movimiento y con el sonido de los focos que están en el techo del estudio. No sabemos todavía, obviamente, cuál es el epicentro, si fue en la zona central, pero debe haber durado más o menos entre 30 segundos, 40 sí. segundos este movimiento telúrico que afectó, por lo menos aquí en Santiago, Mira, en la capital, en Providencia, se sintió. A ver, hay informaciones en redes sociales, básicamente todavía no en sismología de la Universidad de Chile, que es el sitio oficial, y lo que dice es que se detectó, por ejemplo, en la región de O'Higgins, preliminarmente una magnitud posible a 5.2, San Vicente Tahuatahua, en esa zona, y por eso también se sintió aquí en la región metropolitana, por la cercanía naturalmente. Pero lo insisto, acá la fuente oficial es Sismología, Centro Sismológico Nacional, que todavía no reporta. Acá lo acabo de tener. 5.4, 21 kilómetros al sur de Rancagua, profundidad 91 kilómetros. Ahí está la información, es de manera preliminar, lo sitúa en esta dimensión hace las 10:23 minutos, es decir, ahora mismo está situándolo, y es 21 kilómetros al sur de Rancagua, tendría una magnitud de 5,4 y además una profundidad de 91 kilómetros. Le pedimos a Marcelo Lagos, que venía saliendo recién. Acabamos de terminar Destino Tierra contigo, Marcelo, y precisamente se produce este movimiento telúrico. Cuéntanos un poquito a propósito de estas informaciones que estamos viendo ya preliminares. Ya, pero bueno, primero que nada, evidentemente por su localización y el horario es un evento ampliamente sentido. Segundo, recuerden que esa magnitud es una magnitud local, es la magnitud de Richter. Probablemente en este minuto se están procesando más datos para tener una magnitud definitiva, ¿cierto? Probablemente en magnitud de momento. Por su profundidad, es un evento típico, es un terremoto intraplaca de profundidad intermedio. ¿Qué significa eso? Que es un evento que probablemente por su profundidad ocurre en la placa en subducción, la placa de Nazca. ¿Cuando se hacen contacto ambas? No en contacto. Al interior, ya. Porque está distante de la costa, no está en la zona donde se tocan, que es más hacia la costa. Y generalmente cuando hay rupturas en este tipo en esta placa, la caída de esfuerzos se siente muy intensa, y es por eso ese movimiento que sentimos todo rápido. Yo iba lamentablemente saliendo en el vehículo y pensé dije pasó un camión, un camión, algo pasó. Claro. No hice y la gente me hacía señas con las... Devuélvase, le decían, que es lo único que decíamos nosotros. Espérate, y la profundidad, 91 kilómetros de profundidad, 90.9, mucha más precisión, por supuesto, lo que está diciendo allí Sismología. Eso hace que se sienta con esta intensidad, porque con Constanza lo decíamos, vimos cómo se movían las luces. La profundidad es un indicador de que no es un evento costero. Uno. Perfecto. Segundo, y por lo tanto se asocia esa localización con un evento que ocurre al interior de la placa, intraplaca, en este caso probabblamente placa de Nazca, que es por la profundidad, es la placa que está abajo de todos nosotros en este caso. Y cuando ocurren rupturas en esta placa, como decíamos, se sienten más intensos porque su caída de esfuerzo es más súbita, generalmente están muy cerca de asentamientos humanos estos eventos, y por lo tanto la sensación ciertamente y el horario influye evidentemente. Sí. Ahora, estaba diciendo que estaba pensando la información de ONEMI, que obviamente se basa también en sismología, dice que se ha sentido y se registra el sismo en Valparaíso, las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins y Maule. O sea, de Valparaíso al norte, hacia el sur, hasta Maule. Es desde O'Higgins. No, Valparaíso, sí, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, 4 regiones. Sí, exactamente. Totalmente en sintonía. Lo medular que hay que destacar que este es un evento que no detona una activación de peligro de tsunami. Y probablemente ni por la magnitud ni por la cercanía con la costa, porque es lejano de la costa. Pero sí o sí el CHOA va a tener que emitir una... Igual. Sí, siempre lo hace, es parte del protocolo. Ahora, Marcelo, ¿alcanzaste a percibir
qué tipo de vibración se produce, porque tú vives en la camioneta. Sí, lo siento, yo en un vehículo. Ya, nosotros, Constanza, no sé cómo lo sentiste tú, pero sentimos un primer movimiento. Yo dije un temblor Pedro pequeño Carpuro, que ya está primero. listo para los deportes, nos decía, está temblando. Y a los segundos después se Empezó sintió ahí, un poquito y más yo dije, fuerte. está temblando Sí. fuerte. Porque Ya. acá, yo estaba describiendo, al interior obviamente de este estudio, estamos con los focos, Con la las parrilla de lámparas, iluminación con la arriba, parrilla de claro. iluminación arriba, y esto se empezó a mover. Se partió como un movimiento suave, Sí. un temblor pequeño, podríamos decir, y después empezó a agarrar un poquito más de vuelo. Claro, porque hay que destacar de que esto no ocurre aquí debajo de Santiago de Chile, está más al sur. Claro, Y cerca de Rancagua. los primeros movimientos que sintieron fueron evidentemente relacionados con la primera onda que va llegando, que es más rápida, una onda primaria, y luego, por distancia a la fuente, llega la onda secundaria, que este movimiento más de compresión, que este miedo que te generó que colapsara parte de la iluminación, que no colapsa ciertamente aquí en No, TVN, no, por supuesto. ni siquiera el 2010. No. No. Ahora, viendo la actividad que tiene el Centro Sismológico Nacional, mira, antes de contarte aquello, porque ha habido harta actividad en Socaire, pero durante Dale. toda la jornada, pero Siempre. estamos con Rodrigo Sidera, que ya en la región de O'Higgins, para contarnos un poquitito, Rodrigo, primero que nada te saludamos, buenas noches, gracias por el contacto, por supuesto. Cuéntanos un poquitito, porque dado que está localizado a 21 kilómetros al sur de Rancagua, ¿cómo se sintió este movimiento telúrico allá? Rodrigo, estamos contigo. Hola, ¿cómo están? Sí, es muy fuerte. La verdad es que estábamos acá en el centro regional y se sintió como un movimiento telúrico de mucha intensidad, muy corto, lo que hace presumir, por supuesto, que este sismo es muy probable que sea en las cercanías de Rancagua, y posterior al sismo bajó un poco la intensidad de la luz, pero en el sector al menos donde estamos, y hemos también recibido reportes rápidos de otras localidades, la luz está operando con normalidad. Simplemente fue un movimiento de gran magnitud y con también un poco de ruido subterráneo. Pudimos percibir, por lo menos los que estábamos acá. Es un sismo que no sentíamos acá en la región de O'Higgins, yo te diría hace bastantes meses ya, y nos llamó mucho la atención. Nos movimos rápido porque teníamos la percepción que podía ser un sismo de mayor magnitud. Por ahora la situación en términos generales está bastante tranquila en la región de O'Higgins, pero bueno, seguimos atentos a qué puede pasar, por supuesto, las próximas horas o los próximos minutos, pero por lo menos un sismo que se sintió como un golpe muy fuerte, un movimiento muy fuerte, y posteriormente con un ruido subterráneo, y posteriormente esa baja de voltaje menor que se registró por lo menos en la zona donde estamos, que es en el tramo sur de Rancagua, muy cerca del río Cachapoal. Rodrigo, tú decías que está tranquilo a esta hora en Rancagua. Nos imaginamos que a esta hora, claro, ya la gente está de vuelta en su casa. O ¿cierto? directamente Después de en la una casa, jornada, claro, está en sí, la casa, sí, ¿cierto? sí. Ya de regreso en la casa, pero ¿hay movimiento, algún movimiento en la calle? ¿Gente que salió para afuera de sus casas o no se alcanzó a producir eso? No se alcanzó a producir eso fundamentalmente porque fue un movimiento muy rápido. No tuvimos esa percepción tradicional del sismo que comienza quizás con un ruido subterráneo y va aumentando la intensidad. Simplemente aquí fue un movimiento muy fuerte, lo que hizo de alguna manera alertar a las personas. Algunos señalaban que tenían la sensación que el sismo iba a ser mucho más fuerte, que era el comienzo de algo mucho más fuerte. De hecho, nosotros nos alertamos por eso aquí, pero finalmente la situación está bastante tranquila aquí en la región de O'Higgins. Pasamos un susto más o menos grande que no pasábamos, como yo te decía, hace bastantes meses, quizás años, en esta zona del país ya acostumbrada en el último tiempo a un terremoto, ¿no? Así es que vamos a seguir reportando un poco, viendo lo que está sucediendo en otras zonas, pero todo, al menos los servicios básicos, en este minuto están operando con normalidad en esta zona. Bien, Rodrigo, será que vamos a estar en contacto, por supuesto, permanentemente. Nosotros seguimos acá con Marcelo Lagos. Marcelo, para quienes se vienen sumando ahora, hay mucha gente, por supuesto, que lo sintió, a lo mejor no tenía la tele prendida, va y prende el televisor para ver qué información le están entregando a esta hora. Recuperé un poquito de datos. Magnitud 5,4, profundidad 91 kilómetros, donde se sitúa, de acuerdo a lo que dice el Centro Sismológico Nacional, 21 kilómetros al sur de Rancagua. Tú nos das las características de este temblor. Sí, claro. Bueno, evidentemente estábamos nosotros acá al aire, yo ya partiendo, ¿cierto? Y este movimiento no logré sentirlo como corresponde porque iba en un vehículo, pero independiente de ello, dadas las características del evento, su magnitud, profundidad y cercanía a asentamientos humanos, se tiene que haber sentido intenso. Brevemente, probablemente ya ONEMI va a liberar, a publicar la intensidad
registrada ciertamente en las localidades más afectadas. Porque esta es una magnitud. Esto es magnitud. Claro, es magnitud y es... Claro, preliminarmente, rápidamente, el Centro Sismológico Nacional te calcula la magnitud local, popularmente conocida como la magnitud de Richter. Y una vez que tenga más datos, itere y procesa, nos da una magnitud de momento, que es una magnitud que se utiliza para eventos importantes. Ahora, del relato que escuchábamos de Rodrigo Sideraki, que está ahí Sí. en O'Higgins, ¿tú qué puedes deducir? Porque efectivamente él decía, se sintió muy fuerte. Claro, sí, como un fuerte, golpe. sí. Y ese probablemente es el segundo, podríamos decir, movimiento, porque hubo uno un primero, Sí. y aquí no le Pero prestamos fue como mucha una atención. especie porque de movimiento está temblando. suave. Sí, pero la verdad Sí. es que no es nada. Pero después vino uno un poquito más Sí. intenso y ese probablemente sea este 5,4, ¿no? No, es que hay que destacar que es A ver. distinto, porque él estaba bajo sus zapatos, fue el evento. Ya, por lo estaba tanto, ahí mismo. Claro, por lo tanto, él siente en esa zona, todos quienes estaban allí, probablemente la caída de esfuerzos es muy súbita, es rápida. Y a medida que me alejo de la fuente, Sí. las ondas que se van propagando, ciertamente se van atenuando también, y cada una tiene comportamientos diferenciados, y es por ello que entre más distante estás, puedes sentir movimientos distintos, a diferencia de encima de la fuente. Estamos viendo, Marcelo, mientras tú relatas y explicas, digamos, la diferencia en cómo se siente un temblor en el lugar mismo, ¿cierto?, donde se Sí. produce el epicentro y, por ejemplo, los que estamos aquí en Santiago. Estas son imágenes, videos que tenemos del momento del temblor. Ahí vemos, se está moviendo la... Sí, la- eso se es está moviendo. Santiago y es Sí. en altura. Claro, ahí es hay muy otros difícil. elementos que entran en esa ecuación, que evidentemente es la altura, ¿cierto? Y cómo la onda llega a la estructura y se produce ese proceso. Pero en el fondo lo que tú haces como diferencia, y lo explicas muy bien, es que, así como Rodrigo nos contaba, que en Rancagua se sintió una especie de golpe fuerte. Fuerte y rápido. Ahí está el epicentro. Y acá lo que nos llega son como la proyección, las ondas, ¿cierto? Claro, las ondas Lo que nos llega a Santiago. se atenúan con la distancia, pero independiente de ello, lo que sí es común es que este tipo de eventos se sienten una caída de esfuerzos que se dice súbita, rápida, son cortos e intensos. Y es el típico terremoto intraplaca, que probablemente apenas tengamos más antecedentes, vamos a tener evidentemente con precisión cómo fue y qué tipo de ruptura fue. Marcelo, hace algunos instantes te comentábamos que ha habido bastante actividad telúrica al norte, en Socaire, pero Ya. de magnitudes bastante menores, 3, Sí, 3,2. instrumentales principalmente. Sí. Básicamente se pueden sentir solo con instrumentos. Sin embargo, en Rancagua, en los alrededores, no había habido ningún tipo de actividad hasta este. ¿Qué nos puede decir eso? Ya. Nada, podría haber alguna réplica, podría ser el primero de una Sí. serie o no se puede deducir nada al ya. respecto. Sí, bueno, primero que nada, eventos de esta magnitud no son raros, ocurren. No todos los días, pero ocurren, son recurrentes. Segundo, generalmente este tipo de eventos no van acompañados de sustantivas réplicas. Ya. Podría ser, pero no es la característica como el típico terremoto más superficial que ocurre más hacia la costa, que sí va acompañado de numerosas réplicas y que generalmente las réplicas nos dibujan el área que se desplaza, el área de ruptura. Y más fuerte, además. Claro, porque generalmente el evento más costero o interplaca, en la zona de contacto de placas, acumulan una cantidad de energía lejos superior, y es ahí donde ocurren los terremotos más grandes del mundo. El evento del 2010, el evento del 60, el terremoto de Illapel, todos esos eventos sobre 8 no ocurren al interior. Son en la Realmente costa. son en la zona más hacia la costa. Ahora, tú decías que esto no tiene nada de anormal, ¿cierto? En nuestro país, el tipo de movimiento y la magnitud. No, para nada. Ya. Incluso podría ser 6, podría ser 7 y tampoco sería una rareza. Ni en el lugar donde se produce tampoco. No, estos eventos ocurren en todo el territorio. Aunque no tengamos antecedentes de movimientos telúricos, digamos, temblores o terremotos en la misma zona, en los... O sea, probablemente en el pasado han ocurrido semanas en las y anteriores. cercanías, pero no necesariamente tiene que haber precursores. A veces hay señales, a veces no. Eso lo Ahora, sabemos. sí. Sí. Marcelo, te decía, porque estamos viendo la actividad, por supuesto, Sí. tanto la gente que reporta a través de las Claro. redes como lo que dice sismología. No había habido durante la jornada movimientos telúricos en la zona, nada que estuviera registrado, ni Señales. siquiera instrumental. Y tú dices, bueno, uno de estas características probablemente no tiene lo que uno conoce como réplicas, pero podría ser el primero precursor de uno más grande. Es difícil decirlo. Es difícil, pero generalmente, y esto no es categórico, pero generalmente son eventos más bien solitarios. Pero evidentemente en estos temas nunca puede ser categórico con una afirmación. Lo que sí es de que distinto es hacia la costa, en zonas costeras donde las placas se tocan, el típico terremoto interplaca, donde la placa de Nazca se toca con la placa
sudamericana, ciertamente, donde se acumulan tensiones más hacia la trinchera, más hacia la costa, generalmente pueden haber señales a veces que escenarios que construyen estos precursores un evento más grande, como puede ser que a veces no. Eso lo vimos en el 2010, lo vimos en el 85 y no lo hemos visto para otros eventos, a veces sí, a veces no. Sabemos que se sintió, lo hemos comentado, ¿cierto? Que se sintió aquí en la región metropolitana, Sí. pero también en Valparaíso. Vamos a ver cómo se sintió en Viña del Mar. Mónica Holguín, muy buenas noches. Hola, Connie, así es, muy fuerte se sintió acá. Hay que decirlo que estamos en una zona costera, entonces inmediatamente no surge la preocupación sobre si este temblor, este movimiento sísmico que se sintió reviste las características, por ejemplo, de tener un riesgo de tsunami. Afortunadamente el CHOA ya ha descartado esa posibilidad, pero inmediatamente se comienza a ver mucho menos gente en las calles, los automóviles ya retirándose, las calles mucho más vacías después de lo que fue este movimiento sísmico que se sintió con bastante intensidad, al menos acá en la zona central de Viña del Mar y también de Valparaíso. Es así como se está trabajando. Ya también vemos vehículos policiales que comienzan a monitorear probablemente por cualquier emergencia que pudiera Mónica. surgir, pero hasta ahora no hay ninguna novedad. Ha resistido bien lo que ha sido este movimiento sísmico acá en la región de Valparaíso y hasta ahora, como les comentaba, no hay mayores novedades, solo la impresión, ¿no?, de las personas que comienzan rápidamente a retirarse en un lugar donde nosotros estamos ubicados en el Cerro Castillo. Justamente se ve todo el centro de Viña del Mar, un lugar donde habitualmente hay mucho tráfico, incluso locomoción colectiva, en un día miércoles en que también muchas personas salen durante la noche, la juventud sobre todo, a festejar en algunos locales, pero en este momento se ve muy poco vehículo en las calles y nos imaginamos que justamente por eso, ¿no?, porque se sintió ese movimiento telúrico y ha comenzado este retiro hacia las casas después de la preocupación, ¿no?, de los seres queridos, ir a reencontrarse con ellos, ver cómo lo pasaron en sus viviendas, y nos vamos a mantener desde luego informados de que hubiera cualquier novedad por acá. Ahora nos mantenemos monitoreando la presencia policial en las calles, que vemos algunos vehículos que andan recorriendo, pero hasta ahora no ha habido mayores novedades acá en la región de Valparaíso. Claro, es un sismo de mediana intensidad. Mónica, vamos a estar contigo. Y mientras, Marcelo, gracias por esta información, Mónica, estamos en cualquier momento contigo nuevamente. Y ya está la información corregida, Marcelo, la revisamos, ¿Sí? ¿te parece? Para poner también en antecedentes. Ahí está Perfecto. toda pantalla. 5.3, ahí está, 27 Sí. kilómetros al sureste de Rancagua, un poquito más profundo de lo que habíamos dicho. Sí. 114 kilómetros, habíamos hablado de 91 kilómetros, un poco más profundo, 114.3, y ahí está la situación al sureste de Rancagua. Y la magnitud, fíjense, ya no es ML, es MW. Cambió de magnitud local a magnitud de momento. Y la magnitud es concordante con la magnitud final que publicó el Servicio Geológico de los Estados Unidos y un poquito distinta con los alemanes, que también están monitoreando el mundo completo, pero generalmente todos conversan. Ya, pero en rangos muy similares a eso. Sí, es lo mismo. Pero un evento de más de 100 kilómetros, evidentemente en profundidad, te indica, y por el tipo de mecanismo focal, que es una falla que tiene un componente normal, por el peso, evidentemente, que tiene esa placa que está en profundidad, las altas temperaturas y la presión, colapsa, ciertamente baja una sección y produce este sismo 5.3 que le movió el suelo a la zona central de Chile esta noche. ¿Y hay comunicación del presidente Boric? Sí, Marcelo? hay reacción a través de Twitter, A ver, ¿qué dijo? en la cuenta oficial. Revisemos ahí la cuenta oficial del presidente. Sismo en zona centro del país, tuvo magnitud de 5,4 Richter. Bueno, ya sabemos que esa no es la definitiva, pero ya sabemos la definitiva. Con epicentro 21 kilómetros al sur de Rancagua, en región de O'Higgins. Hablé recién con gobernador y delegado presidencial y no se reportan personas afectadas ni daños materiales por ahora. Seguimos monitoreando. Un abrazo. Ya, una reacción del presidente a propósito de aquello, se está monitoreando. Naturalmente, Marcelo, esta magnitud 5,3, que es lo corregido, no debería generar ningún tipo de inconvenientes ni para el tránsito, ni para estructural para viviendas, a menos que hayan sido viviendas que estén muy dañadas, muy antiguas, ¿no? Esto no No debería, es un claramente. sismo que te bota, por ejemplo, vasos en una casa, cuadros. Depende, en Afganistán puede ser muy distinto. No, acá Claro, estamos claro. en las características de sísmica Claro, pero chilena. claro, en nuestro país este tipo de sismo está... Sí, pues estamos hemos visto- cubiertos, hemos hemos visto aprendido. en No, con Afganistán, hemos visto en 5,3, con Haití, 5,3, hemos visto claro, en Italia, sí. con 6 ya Sí. puede destruirse la ciudad completa. Tenemos normas, tenemos Sí. formas de construir, de diseñar y de convivir con la amenaza sísmica que claramente revelan que somos un país preparado para este tipo de procesos,
Otros son los huérfanos todavía, pero los terremotos no. Claro, todavía, pero igual produce esto de que cada cierto tiempo nos damos cuenta y nos recordamos que estamos en un país sísmico. Ahora, interesante saber la diferencia porque aquí también aprovechamos de hacer difusión de la información que es relevante. La diferencia entre un sismo que es costero, donde chocan las placas, versus este que tú decías intraplaca. Los efectos, cómo se siente, la energía que se libera en uno, la energía que se libera en otro de estas características. Claro, tenemos distintos tipos de terremotos en Chile, no todos son iguales. El terremoto costero es el tipo Trust, ciertamente, que es el terremoto más grande, como el de 1960. Esos son los grandes. Gigantes, Okay. gigantes, ¿cierto? ¿El del 2010? Gigantes. No, el del 60, más grande también. Entre los grandes, sobre 8, ¿cierto? Sí. Illapel también. Claro, 8.4, Iquique, 8.2, claro. Son eventos que ocurren hacia la costa, donde las placas se tocan entre la trinchera, que es la parte más profunda, ciertamente, que es la zona marina, el borde marino de la zona de subducción, hasta más o menos la línea de costa, un poquito más dentro de la línea de costa. Es como la zona donde las placas se están tocando permanentemente. Donde hay contacto en estas dos placas, en la zona costera, es donde se produce lo más grande. ¿En Chile y en el mundo o en las características topográficas chilenas se da acá eso? No, generalmente en zonas de subducción, en bordes convergentes, que justamente Chile tiene uno de los más importantes, junto con todo el cinturón de fuego, claro. Que esos también son los que generan los tsunamis. También, por eso la alarma en Viña y el miedo, y por algo Choa rápidamente emite ciertamente... Y este intraplaca. Bueno, la placa que sigue por abajo, evidentemente la placa que es más densa y pesada, que logra penetrar bajo el continente sudamericano, llega un minuto que ya no se está tocando con la placa continental, está abajo, tiene encima la placa sudamericana, con todo lo que significa eso: aumento de temperatura, aumento de presión, y evidentemente está sometida a esfuerzos en profundidad. Y esos esfuerzos evidentemente acumulan energía y se libera como sismos, como el que tuvimos ahora, que es un evento súbito, rápido, de magnitudes menores, pero todo depende, porque están muy cerca de asentamientos humanos. Un caso emblemático es el terremoto de Chillán. Recuerden que en 1939 ocurrió un gran terremoto que tuvo miles de personas fallecidas. La estadística no es precisa, habla de 5.000, otros llegan a 30.000, pero lo medular es que todos conocemos que hay un Chillán viejo y un Chillán nuevo. Ese gran terremoto no generó tsunami y por lo tanto es un indicador que su localización, su magnitud, su profundidad era un evento intraplaca. O sea, podemos tener un movimiento intraplacas como el de hoy, pero que sea también muy fuerte y más destructivo. Claro. Eso lo hemos tenido, pero hemos aprendido. Después del 39 se fortalecieron las normas de construcción y ha sido parte de que cada vez que ocurre en Chile un evento grande, nuestras normas se hacen más robustas. Ahora, también se corrigió la profundidad. ¿Qué dato nos entrega eso, Marcelo? Porque al principio hablábamos de 91 kilómetros de profundidad. Ahora ya es 113 o 114, si no me equivoco. ¿Eso es un temblor o un terremoto de superficie? ¿Es de mediana profundidad? ¿Es profundo? Es de mediana profundidad. Ten en cuenta que a medida que más me alejo de la costa, o la placa en subducción en el caso de Chile, en territorio boliviano, por ejemplo, los terremotos pueden alcanzar profundidades de hasta 500 kilómetros de profundidad, incluso más, porque es la placa que ya está casi fusionándose ciertamente en el manto, en el magma, ¿cierto? Ahora, pero la profundidad es un muy buen indicador. Un evento muy superficial implica más destrucción. Claro, pero también implica que o es costero o es un terremoto superficial. Por ejemplo, el terremoto de Las Melosas de 1950, del 58, ese fue un terremoto superficial, ¿cierto? Por falla activa. El terremoto de la falla Liquiñe-Ofqui, por ejemplo, del sistema de fallas del 21 de abril de 2007, que generó tsunami en el fiordo Aysén, ese fue un evento 6.2, que también fue un evento por falla activa. Marcelo, son superficiales. Vamos a revisar ahora con imágenes cómo quedó, cómo está, cuál ha sido la reacción de la ciudad donde es el epicentro del sismo. Ahí en Rancagua, Rodrigo Siderakis, estamos contigo. Hola, Tony, así es. Bueno, la situación está bastante tranquila. Sí, está Rodrigo Siderakis recorriendo las calles de Rancagua. Sí, estamos escuchando que habla, pero se siente un poquito bajo. Vamos a mejorar ese audio, pero básicamente lo que se aprecia allí, bastante tranquilidad. Gente que sale, fíjate que igual cuando dobla se ve algo de gente, vehículos transitando con toda normalidad. Y este es un momento que ya que tenemos a Marcelo acá, hay que aprovechar de entregar información útil sobre esto, Marcelo, ¿verdad? Porque aprovechamos de educar un poco también, de conocer más nuestro comportamiento sismológico. Tú nos has dicho tantas veces, todos los días tiembla en algún lugar de Chile y eso es completamente normal. Este movimiento tiene que ser, dadas las características sísmicas de nuestro país,
considerado algo completamente habitual dentro de un país sísmico como es el nuestro, ¿no? Totalmente. Y destacar que evidentemente la recurrencia de grandes eventos que hemos tenido en los últimos años en Chile han hecho que las comunidades en general mejoren sus conductas de autocuidado. Y este tema hoy día es Se noticia. O sea, organicen. hoy día cualquier temblor es portada, Sí. se extienden los Pero noticieros. básicamente porque también nos sirve mucho las redes sociales para estar conectados unos con otros, pero dado que estás aquí Sí. y dado que hay interés en esto, Sí. hay que aprovechar también de entregar información útil. Por ejemplo, en esta zona, en O'Higgins, ¿se ha liberado energía en el último tiempo? Cuando otras veces Sí. hemos hablado, por ejemplo, tú dices, hay que poner atención al norte de nuestro país, porque Claro. allí mucho tiempo que no se ha liberado energía. Ojo con aquello, Sí. no se pueden, tú nos has enseñado tantas veces, Sí. no se puede predecir Predecir, sí. un movimiento telúrico, pero uno puede decir dónde falta que se libere energía. Buen punto. En este caso, en este tramo de terreno, estamos hablando desde Valparaíso hasta el Maule, 4 regiones. ¿Qué pasa con eso? Y vamos después de esta respuesta de Marcelo con Rodrigo Será, que ya lo tenemos en audio. No, notable. Bueno, hay que destacar de que las costas de la región de O'Higgins fueron parte de la ruptura del gran terremoto del 27 de febrero del 2010. Correcto. Por lo tanto, gran parte de ese segmento de lo que va desde Pichilemo hasta Tirúa aproximadamente, al sur del Golfo de Arauco, liberó Ya gran liberó. parte, si no casi toda la tensión acumulada por mucho tiempo, y por eso tuvimos un terremoto 8.8 con un tsunami que borró gran parte de Sí. las zonas costeras. Ahora, de Pichilemo al norte, y eso cuando se habla de Pichilemo a Los Vilos, que es más o menos el límite sur de la ruptura del terremoto de... Está como en el límite eso, ¿ah? Claro, justamente. Es una zona que no ha liberado suficiente energía o tiene energía suficiente como para generar un evento importante, y el peor escenario conocido, que todos sabemos, es el gran terremoto del 8 de julio de 1730, que rompió el segmento central, que generó un gran tsunami, que inundó las costas de Japón, y ni hablar de lo que pasó en las costas de Chile en esa oportunidad. Ese es el peor escenario conocido para la Para zona esta central de zona. Chile. 1730. Claro, 1730, y es un evento que hoy día es el escenario que se utiliza, por ejemplo, para los mapas de peligro de tsunami. Gran parte, si no todos los mapas de peligro de tsunami oficiales que hace el CHOA utilizan como escenario un evento parecido al de 1730. Vamos ahora con Rodrigo Siderakis, ya lo tenemos ahí, veíamos las imágenes recorriendo Rancagua, que es la ciudad del epicentro, ¿cierto? Es, el epicentro Perfecto. finalmente se ha corregido 31 kilómetros al suroeste de Rancagua. Rancagua, ¿cierto? suroeste, y 114 Rodrigo. kilómetros de De profundidad. profundidad. Rodrigo, te escuchamos. Bueno, como les comentaba recién, a ver si me escuchan bien por teléfono, porque tenemos alguna dificultad de conectividad, pero se sintió bastante fuerte, fue un movimiento realmente nos llamó la atención porque da la sensación que iba a ser un sismo de mayor magnitud por el nivel que sentimos, pero la verdad que la ciudad está funcionando con total normalidad, les digo, y la verdad es que está transitando la gente, y habíamos tenido la percepción que se iba a generar un leve corte de energía eléctrica, sin embargo eso no ocurrió. En las zonas del centro de la ciudad básicamente está operando todo con normalidad, y básicamente las personas que hemos conversado hace pocos minutos nos señalaban, por supuesto, que había sido un susto importante, sobre todo para quienes estaban en edificios de altura y para personas que en general tenían algún temor que el sismo fuera de una magnitud mayor. Pero en términos generales, la ciudad, como ya les decía, funciona con normalidad, y no se han reportado situaciones tampoco de emergencia como cortes en el suministro eléctrico, Rodrigo. como les decía. Esta es una zona, este es un sector de Avenida San Martín, céntrico a Rancagua, y por lo tanto son las imágenes que la ciudad, al menos pese al epicentro y lo fuerte que se sintió, está funcionando con normalidad. Rodrigo, te aprovecho de preguntar, ya estamos con Pedro Carcuro en un ratito más, nos dice, ojo que había un partido de fútbol profesional, don Pedro, es O'Higgins con Unión. Rodrigo, O'Higgins Unión Española se estaba jugando, había terminado hace muy poquito. Terminó recién. Por eso se Después- está ellos- después estaba de- jugando. O sea, en pleno, Oye, les ellos pilló no- el segundo ellos- tiempo ellos- en pleno temblor. Dice que ellos sintieron, yo llamé a una de las personas que estaba precisamente en el recinto, dice que reportaron un pequeño movimiento, no tan fuerte, y que todo siguió jugándose en completa normalidad aquí en el Estadio del Teniente, partido que lamentablemente al parecer perdió O'Higgins de Rancagua, pero... 3-1 nos dice Pedro estamos Carcuro. haciendo Pedro nos va a entregar el corriendo. reporte en un ratito. Terremoto. Rodrigo, lo Bueno, que te preguntar, en Rancagua se ha construido bastante en altura en este último tiempo, y esa es una situación distinta para una ciudad como Rancagua, que normalmente tiene construcciones más bien bajas. Ahí hay un tema también, llegada de muchos migrantes. Para muchas personas este es un fenómeno nuevo, y llegan a Chile, lo recibe un temblor y dicen, ¿de qué se trata esto? No lo habíamos vivido. Me imagino que esa también será un foco de interés o de preocupación en la región de O'Higgins, ¿no?
por supuesto, hay algunas construcciones de altura, no tantas, pero poco a poco, como tú decías, se están levantando algunos edificios y la gente que vivía, por supuesto, en algunos edificios sintió que el movimiento era bastante más fuerte. Insisto, lo mismo, era una sensación o fue una percepción de que podía venir un sismo de mayor magnitud. Ahí un poco la alarma y la alerta de las personas de Rancagua, que está, como ustedes ven, afortunadamente funcionando en completa normalidad. Rodrigo, tú describías, más temprano cuando hicimos el primer contacto contigo telefónico, describías el movimiento como un golpe fuerte inicial, ¿o no? Que es distinto a lo que sentimos nosotros acá en Que fueron Santiago. dos, nosotros sentimos dos fases del movimiento. Así es, estábamos en un lugar del centro regional, que es una construcción bastante sólida, y se sintió, claro, un golpe muy fuerte, y de ahí que todos nos alertamos, nos pusimos de pie en el fondo pensando que iba a ser un sismo de mayor magnitud, sin siquiera concluir que podría ser el epicentro aquí en Rancagua. Y esa era una de las sensaciones que a todo el mundo, a todas las personas les dio, ¿no? Que era la posibilidad que se generara un sismo de mayor magnitud, pero sobre todo lo que ha generado también temor es que es un sismo que hace mucho tiempo que no sentíamos acá y probablemente hay alguna inquietud por las réplicas que podríamos tener durante las próximas horas, pero situación que no se ha sentido réplicas, al menos perceptibles para nosotros en este lugar. Oye, mucha gente dice que teníamos a Marcelo Lago acá amarrado en el canal Sí, esperando. me preguntan si vive en TVN, me preguntan No vive en por TVN. Marcelo. Estábamos en Destino Tierra con Marcelo Lagos hablando de la Como sequía. todos los miércoles. Como todos los días miércoles. Y ocurre esta contingencia y contamos, Sí. y hacemos Aprovechamos. al tiro el disclosure. Llamamos por teléfono. Yo te dije, Marcelo, devuélvete, hay un temblor. Y tú no alcanzaste a sentirlo del todo porque ibas ya subiéndote a tu vehículo. Sí. Ya. Que cuando uno va en auto, para los que hayan pasado alguna vez, yo pasé, me acuerdo, No, del se terremoto del movió. 85. Se en un movió auto. intensamente, Sí, pero yo se dije... mueve. Porque estabas en el canal pero no todavía. Uno entendí. piensa que tiene que ver con el auto. Sí, dije, raro, dije, ay, me están bromeando atrás. Dije, Ya, y era yo que te estaba llamando. no Ya, sé, ya. no hice el link, Ya, sorry. Marcelo, Disculpe. vamos a hacer el refresh de la información. Este es un movimiento de 5.3 intraplaca. Claro. 114 kilómetros de profundidad. Claro, y eso que implica es un evento que libera esfuerzos de forma súbita en la zona cercana a la fuente. Se tiene que haber sentido, como bien explicaba ciertamente nuestro periodista desde Rancagua, fuerte pero corto. Y si estamos distantes de la fuente, probablemente llegó primero una onda, que es la más rápida, con un movimiento, y luego llega la segunda, que es un poco más lenta, pero que viene con ese movimiento más de compresión que hizo que se movieran los focos acá en el estudio de TVN. Es un evento que por sus características está distante de la costa, por lo tanto no perturba columna de agua. Ya el no CHOA el CHOA inmediatamente descarta alerta de tsunami, pero es un evento que se siente muy intenso, por lo tanto las intensidades reportadas por ONEMI alcanzan máximos del orden de 5, 6 en modificado de Mercalli, que evidentemente es un evento que te hace que te levantes, te asustas. Claro, la gente se para de lo que está haciendo, ¿cierto? Va a la puerta, algunos Claro. se mueven, se juntan. Llaman en a el Marcelo pasillo. Lagos otros. Exactamente, otros llaman a Marcelo Lago. Aquí yo miraba al Sí, techo, ¿cierto? Que sí. se movía Fue una buena bastante. coincidencia. Pero... Sí, porque se aprovecha de entregar información. Yo creo que Siempre. eso siempre es relevante. Y Rodrigo Sideraki ahí en Rancagua decía algo importante, que hace mucho tiempo que no sentían, que no temblaba, y que no temblaba de esta manera en Rancagua, y por eso la gente empieza a pensar que vienen otros, que este es el comienzo de algo, que iban a venir réplicas. Y esa es la Tú pregunta que uno le decías- dice al tiro a Marcelo Claro, Lagos. ¿Vienen otros? para Claro. que dejemos tranquila a la gente que está mirándonos desde Rancagua. La verdad es que nunca hay que estar tranquilo. No, yo no sé. El mensaje pasa a aprender a convivir con estos procesos y por lo tanto siempre puede haber un evento en cualquier parte del territorio, incluso con magnitudes cercanas a 7 o superior, y eso sería relativamente normal. El punto es que no hay que olvidarlo. Ahora, evidentemente, si te mueves lo más sagrado que es el suelo, siempre entra el tema ahí de dependiendo de cuánto dure, es cuánto yo reacciono o me asusto, porque la finitud, el fin, que se va a acabar todo, es un tema que nadie quiere mirarlo de frente, y los terremotos te hacen darte cuenta que somos unas hormigas en este planeta y que somos parte de un sistema que tiene mucha más energía que todos nosotros. Ahora, se liberó una cantidad de energía importante dado que se siente en 4 regiones del país. Bueno, también es un tramo, son 4 regiones, pero son regiones que no Sí. son tan extensas territorialmente hablando, Sí. ¿no? No. No, un evento de estas características Es bien acotado. libera energía, pero es muy acotado. Es acotado. Lo que influye es su localización, pero particularmente también el horario. El Pero, horario que estás en ya. casa, estás Por en eso se tranquilidad, siente más. estás en reposo, Claro. estás más atento. En el estadio casi nadie lo sintió. Sí, y impresionante. sigo el partido. Con el Quizás resultado que por nos va a la dar Pedro. derrota, Sí, pero bueno. 3-1,
después. Pedro, fue 3-1 el resultado, ¿no? 3-1 ya, 3-1. Tú nos Le van a decías... echar la culpa al sismo. No, claro, otro terremoto más. Pero tú nos decías que esta zona, la región de O'Higgins, estaba dentro de la zona de gran ruptura del 2010. Sí. Pero estaba como en el límite precisamente de lo que falta todavía por liberar energía, que es desde más o menos, tú decías, Pichilemu hacia el norte. Hacia los Vilos, sí. Hacia aquí está un poquito más al sur, porque arrancamos Por eso, un poco al sur de Pichilemu. estamos como en el límite allí. ¿Corresponde a qué tramo esto? ¿Al tramo que ya liberó gran cantidad de energía el 2010 o puede estar considerado dentro del tramo que falta que libere energía desde el norte de Pichilemu? Es que principalmente los eventos, este es un evento distinto porque ocurre hacia el interior. Es un evento intraplaca de profundidad intermedio. Lo que ocurre más hacia la costa, como el 2010, como Illapel, el 2015, son eventos interplaca que ocurren más hacia, son otro tipo de terremotos, digámoslo así, que ocurren más cercanos a la costa. Entonces, son eventos con personalidades distintas, pero en territorios similares. Ahora, el hecho que haya ocurrido un 5.4 no debería ser un indicador de que se está incubando un mega evento hacia la costa. Sin embargo, bien sabemos que cuando ocurre el gran evento en la zona central de Chile, que podría romper el segmento que va entre Pichilemu y Los Vilos aproximadamente, se va a sentir ampliamente también en Rancagua, sin ningún problema. Bueno, y se sintió, recordemos, la información que ya hemos ido recogiendo, se sintió en 4 regiones, ¿cierto? Por el norte, en Valparaíso, en la región metropolitana, O'Higgins y hasta el Maule. Perfecto. Y tú dices que eso es una superficie acotada. Sí, Es que son regiones no tan largas. Esto no ¿Se está alcanza a sentir del lado argentino? Porque esto es hacia el sureste. Está bastante más cerca, si tú miras el mapa, está más cerca de la frontera que de la costa en la región de O'Higgins. Yo diría que por no. las características probablemente instrumentalmente sí, pero no percibido por la población, porque no es tan fuerte, ¿no? No debería. No. Pero la verdad que es fino, la verdad que... Está ahí en el límite Sí, ya. sí. Y ahora, la corrección que se hace, 5,3 la magnitud y 114 kilómetros de profundidad, las características de este movimiento, ¿es un movimiento largo, es un movimiento corto? Nosotros más o menos decíamos 30 segundos desde que se empezó a percibir, muy leve, muy pequeñito, casi como para no levantarse la silla porque estábamos en comerciales, hasta que ya empiezan a moverse. Claro, que es la parte final del movimiento. Yo me paré, por lo menos. Sí, porque ahí ya se estaba moviendo los focos. Estaba poniendo más de serio. Bueno, hay que precisar de que apenas ocurre el evento, los instrumentos comienzan a registrar. Activarse, y evidentemente, con pocos datos yo no puedo tener un dato muy preciso. Y es por eso que se da rápidamente un dato provisorio, ¿cierto? Un dato, la intensidad de la magnitud local que se determina automáticamente, rápidamente, y también se le asigna por sus características una profundidad. Pero a medida que hay más datos, se pueden procesar y a los pocos minutos ya nuestro Centro Sismológico Nacional había publicado el dato oficial, que es concordante con los datos del Servicio Geológico de los Estados Unidos, muy cercano a lo que publican los alemanes en Potsdam, que es este evento 5.3 con 114, pero más que corregir, sino que es ir precisando. Ya. Mira, vamos a ir a Viña del Mar, hay imágenes ya, estamos con Hans Christensen, está en la plaza de Viña del Mar. Hans, contigo, buenas noches, cuéntanos un poquitito, están haciendo este recorrido, ya lo tenemos en pantalla, tenemos a pantalla dividida, estamos en Santiago, estamos en Rancagua, estamos en Viña del Mar. Cuéntanos un poquitito cómo se percibió allá en Viña del Mar y qué pasa hasta ahora. Un amplio despliegue. Iván, Constanza, ¿cómo están? Muy buenas noches, los buenas saludamos noches. desde Viña del Mar. Estamos afuera justamente situados en el reloj de Flores, la imagen en vivo y en directo de Pablo Espinosa de lo que está pasando al menos en este minuto acá en la ciudad Jardín. Nosotros estábamos en pleno noticiero Red Valparaíso cuando nuestros televidentes comenzaron a reportarnos sobre este fuerte sismo. Ahora bien, acá en Viña del Mar o Valparaíso se sintió la verdad de manera bastante tenue. Sin embargo, vecinos de comunas de la provincia del Marga Marga, como por ejemplo Quilpué, Villa Alemana, hacia el interior de la región de Valparaíso, la verdad es que nos señalaron, se sintió bastante fuerte y de manera también bastante prolongada en el tiempo. De allí entonces que comenzaran a avisarnos sobre esta situación, la verdad les causó extrañeza, fue bastante fuerte acá en nuestra zona, 5.4, entiendo de magnitud es la última cifra que se ha dado a conocer, y de allí entonces que la ciudadanía comenzara a querer estar informado principalmente acá en las zonas céntricas, como por ejemplo ciudades como Viña del Mar, donde nosotros nos encontramos. Ahora bien, el tránsito está completamente normal. Nosotros estamos situados acá en el Par Viana Álvarez, en los sectores céntricos también, como por ejemplo la avenida San Martín. Se mantiene todo de manera bastante tranquila. Estamos sin lugar a dudas bastante atentos a lo que vaya a ser eventualmente los reportes de
de la autoridad de la ONEMI, de la delegación presidencial también acá en la región de Valparaíso, que nos dará cuenta eventualmente si es que hay algún tipo de afección a viviendas, por ejemplo, o alguna persona que haya sufrido algún tipo de problema producto de este sismo. De momento, nada de aquello, todo tranquilo acá en la zona. Vemos que el tránsito vehicular, de hecho, se encuentra de manera expedita, todo tranquilo hasta ahora de la noche, pero siempre atentos a lo que vaya a ser el reporte, como yo bien les decía, a medida que vayan avanzando las horas acá en la región de Valparaíso. Hans, atento por supuesto porque en la zona de que el camino que va con Viña del Mar se ha construido bastante en altura, muy cerca de las dunas, en las dunas mismas, con todo lo que eso significa. Probablemente sea interesante saber qué ha pasado en esa zona. Vamos a hacer nosotros una pequeña pausa. Estamos de regreso de inmediato con más informaciones. Espérenos.